Había una vez un lobo que hacía todo lo que hace un lobo. Comía como lobo, cazaba como lobo, dormía como lobo, vivía como lobo, al acecho, haciendo todo lo que hacía un lobo. Sin embargo, se sentía solo, se sentía que le faltaba algo. Un día se puso a observar un rebaño de ovejas y le llamó la atención la manera en la que vivían esas ovejas. Dependían del pasto que estaba alrededor, que se veía un pasto verde, verde, verde. Respondían a la voz de su pastor. Había un pastor ahí que estaba cuidando permanentemente este rebaño. Parecía que todo estaba en orden, se veían muy tranquilas, comían, dormían, pastaban, de repente jugaban, pero todo en un ambiente como de mucha paz, y él empezó a anhelar eso. Pero él sabía que no podía, porque su naturaleza era de lobo. Ni siquiera podía acercarse porque pues iban a salir corriendo, ¿no? Sin embargo, empezó a leer el manual de las ovejas. Le llamó la atención todo lo que ahí decía y empezó a anhelar mucho de lo que decía en ese manual. Y se dio cuenta que para poder vivir muchas de esas cosas necesitaba disfrazarse de oveja. Entonces consiguió un disfraz de oveja, se metió en medio de las ovejas y empezó a vivir como oveja. Y empezó a disfrutar muchos de los beneficios que el rebaño tenía. Sin embargo, a la hora de comer, por ejemplo, le costaba mucho trabajo porque veía que las ovejas disfrutaban del pasto que estaban ahí comiendo y él no lo podía saborear, no le gustaba. Él quería algo distinto, sentir cosas distintas en su estómago, en su boca. Llegó un momento, después de algún tiempo, en que no aguantó más y decidió guardar ese disfraz de oveja y regresar a su mundo de lobo y hacer todo lo que un lobo hace. Nuevamente volvió a cazar, volvió a estar aullando en las noches, despierto, cazando de noche, muchas cosas, ¿no? Pero su corazón realmente anhelaba lo que ya conocía su mente, su espíritu aún de lobo. Y en medio de esa circunstancia empezó a clamar al buen Jesús, al buen pastor. Él sabía, ya había leído el manual y le dijo: cámbiame totalmente, no quiero seguir siendo un lobo, no quiero disfrazarme de oveja, quiero ser una oveja, sentir como oveja, pensar como oveja, ser tu oveja. Y entonces Dios, con su infinita gracia, tocó a aquel lobo y lo cambió a una verdadera oveja, porque vio el corazón del lobo. Esto es el milagro de la conversión. Muchos, como tú y yo, lo hemos experimentado, y si tú no lo has hecho, clama a Dios y pídele que te transforme en hijo y verás convertida tu vida a algo muy distinto. Bendiciones.